Bien, muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hemos hablado acerca del virus, ¿ya? Y ahora hablaremos de otro ser microscópico. Para empezar nuestra clase, pues recordemos que los seres vivos, ¿no? A los seres vivos. Sabemos que los seres vivos vienen a ser aquellos seres que están hechos de una materia viviente, ¿cierto? Bien. Sabemos que el virus no es un ser vivo, ¿cierto? Bien. Conocimientos previos. Recordemos. En la clase pasada, cuando vimos sobre las células, vimos que, eso fue la clase pasada, ¿verdad? Recordemos, ¿no? Decíamos que la célula es la mínima unidad funcional, estructural y hereditaria que conforma todo ser vivo. Eso vimos en la clase pasada. Vimos también que existían dentro de, de estas células seres vivos que están formados por muchas células, como estos de acá, los multicelulares, y otros que están formados solamente por una sola célula, llamados seres unicelulares. Los seres unicelulares, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, van a ser seres que se tienen que ver únicamente en el microscopio. Se pueden ver solamente en el microscopio, ¿ya? Las bacterias, las levaduras y algunos hongos unicelulares, los protozoarios y algunas algas unicelulares que no se ven a simple vista, ¿ya? También observamos que existen seres, pues, pluricelulares, seres que están hechos por muchas células, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Ahora, estos seres vivos jóvenes se van a clasificar en 5 reinos. Mira tu manito, ¿cuántos dedos tienes? Son 5. ¿De cuántos seres vivos hay? 5. ¿Dónde está el virus? ¿Dónde se encuentra el virus dentro de estos reinos? Ninguno. Ninguno. No tiene reino. Muy ninguno. Bien, ninguno, porque un virus no es un ser vivo. Ya, muy bien, hasta ahí estamos bien entonces. Ahora, estos reinos son 5. El primero se llama reino monera, como lo podemos ver acá, ¿ya? Reino monera. Sí, monera con R, ¿ah? Reino monera con R. No moneda. No, de moneda no, es reino monera. ¿Quiénes son? Las bacterias, ¿ya? Luego vemos el reino protista. El reino protista es el reino que está formado por las algas, ¿ya? Antiguamente las algas eran admitidas o estaban dentro del grupo de las plantas. Hoy van cambiando las cosas y el día de hoy las algas ya no están dentro del reino de las plantas, sino dentro del reino protista, ¿ya? Bien. Algas y protozoos. O sea, protozoos son animales microscópicos, ¿ya? Proto significa primitivo, zoo significa animal. Entonces, protozoos son animales primitivos, pequeños, unicelulares, que no se ven a simple vista. Luego vemos el reino fungi, o fungi, ya como quieras pronunciarlo. Fungi o fungi, le dicen algunos, ¿no? Aquí pertenecen los hongos y las levaduras, ¿ya? Hongos y levaduras. Luego vemos el reino animalia. En el reino animal estamos nosotros. Y los, Hombres y animales. Ajá. Lo que pasa es que el hombre a veces olvida que es un animal. Ya, buenos días con todos. Ya, sigamos. Ya. Hombres y animales, y el reino plantae, que son las plantas, ¿ya? Pues, de nuevo, reino monera, bacterias. Reino protista, algas y protozoos. Reino fungi, o fungi, como quieras pronunciar, hongos y levaduras. El reino animalia, el hombre y los animales, ¿no? Y el reino plantae. ¿Ya? Bien. Continuemos. El reino monera. El reino monera, ¿ya? El cual pertenecen las bacterias, ¿no? Pertenece a este reino, a este reino, ¿ya? Seres unicelulares, procariotas, los cuales vamos a encontrar en el aire, en la tierra y en el agua. En esos 3 lugares se encuentran estas bacterias. Son seres que están por todo el mundo, ¿ya? Las bacterias van a producir muchas enfermedades, pero también van a ser muy importantes porque van a fijar el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico que se encuentra en la atmósfera y es un gas, ¿ya? Y ese nitrógeno es importante porque el nitrógeno, recuerden que es parte de las proteínas que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo se puede acceder a ese nitrógeno?
Esas bacterias van a coger el nitrógeno del medio ambiente y lo van a fijar en el suelo. Luego las plantas lo van a absorber y lo van a poner como parte de sus reservas, ¿no? Sus alimentos, lo que nosotros comemos de ellas. En la papa, hay proteína, dice, ¿no? Claro, porque la planta lo ha colocado ahí, ¿entiendes? Y recuerda que la proteína tiene nitrógeno. Entonces, es importante. No solamente las bacterias son malas y hacen enfermedades, no, 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 no. También hay bacterias que son buenas, ¿ya? Que van a absorber este nitrógeno del medio ambiente, ¿ya? Y otra cosa más es la descomposición de los cadáveres, ¿ya? Y las plantas. Una planta se muere, cae al suelo, se va descomponiendo, se va, ¿no? Gracias a las bacterias que son descomponedoras, ¿ya? Van a descomponer. Y también los cadáveres. Imagínate que los cadáveres no se descomponen, no tuvieran, no sufrieran la descomposición. ¿Qué sucedería? Imagínate desde el primer día que aparece el hombre sobre la tierra, ¿no? Habría un montón, habría una gran cantidad, nadaríamos, no podríamos ni caminar, estaríamos llenos de cadáveres, ¿entiendes? Pero no sucede así, pues. Estos se descomponen gracias a esas bacterias, ¿ya? Y una vez que se descomponen en el suelo, se transforman en nutrientes para las plantas, ¿ya? Bien, pues son importantes las bacterias. Ahora, tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? El lado malo sería el caso de las bacterias patógenas, ¿ya? Bacterias patógenas. Y hay bacterias beneficiosas. Las bacterias patógenas, ¿por qué el nombre de patógenas? La palabra patógeno está formado con raíces griegas y significa que produce, padecer, que enferma. Sus componentes léxicos son la palabra que está escrito en griego, que es patos, con lo que está de rojo, enfermedad, padecimiento, sufrimiento, como en antipatía, simpatía, apatía, homeopatía y de hepático. Se asocia con la raíz gen, de génesis, ¿no? De generar. Entonces, en resumen, patógenas viene de patos que produce enfermedades, o sea, las bacterias que producen enfermedades. Aquí vemos solamente unas cuantas enfermedades, ¿ya? No todas, solamente unas cuantas. El carbunco o antrax es una enfermedad que puede desarrollarse como una epidemia, es muy peligrosa, ¿ya? Y es transmitida a través de una picadura, ¿ya? De una picadura. El cólera es una enfermedad, ¿ya? No confundir con la emoción llamada la cólera. Escúchame, la cólera es una emoción. La cólera que me digan tal cosa, ¿no? Ya es la cólera, es la emoción. Pero el cólera es una enfermedad, ¿ya? Se transmite a través del agua, ¿no? ¿Ya? Y es una enfermedad que va a producir diarrea. Diarrea, la persona se deshidrata rápidamente y muere. ¿Por qué razón? Porque su organismo, debido a la diarrea, se va deshidratando. Profesor, el cólera hizo mucho. Sí, hubo también casos de epidemia de cólera, ¿ya? La gente se muere rápido. Los bebés y los ancianos se mueren rápido porque sufren, la diarrea es aguada, como el lavado de arroz, así cuando lavas el arroz, ¿ya? Y botas el agua, así se hace la diarrea, blanca, aguada, como el lavado de arroz. Y a cada rato, entonces te vas deshidratando. No solamente pierdes agua, sino minerales. Y esos minerales hacen que tu cuerpo esté desfallecido, no tengas ni fuerza ni para caminar y te mueres, ¿ya? La faringitis. Acuérdate que siempre el prefijo itis en la última parte significa inflamación. Entonces la faringitis, ¿qué cosa sería? La inflamación de la faringe, ¿ya? Luego tenemos la neumonía, ¿ya? La transmisión se da a través del aire también, ¿no? O sea, la neumonía es originada por una bacteria, ¿ya? En otro día ya veremos qué bacteria, pero es transmitida a través del aire. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, se transmite a través de las relaciones sexuales. Entonces, la gonorrea es de origen bacteriana, ya es una bacteria. Todas las que he mencionado las originan las bacterias. Otra es la salmonelosis. A ver, te explico. La salmonelosis es una enfermedad
producida por bacterias. Sucede que, por ejemplo, en el caso de la mayonesa, ¿cierto? Muchos han escuchado que hay personas que preparan mayonesa, ha habido, sí, ¿no? Noticias. Promoción, va al hospital, ¿no? 100 alumnos de un colegio que hicieron su fiesta de promoción fueron al hospital. ¿Por qué razón? Ah, salmonela. ¿Qué sucede? A veces las mamitas quieren ayudar, ¿no? Y dicen, quiero preparar la mayonesa, porque sabe preparar, lo hace bien, bien rica y todo. Pero ¿qué sucede? Que hay que tener cuidado. Para cuando prepares tú cualquier alimento en el cual se ha utilizado el huevo de la gallina, se ha utilizado, primero tienes que lavar cada huevito bien lavadito antes de abrirlo. ¿Por qué? Porque ese huevito sale por donde sale el excremento de la gallina. La gallina pone su huevito y sale por el mismo lugar donde sale el excremento de la gallina, ahí sale el huevo. Entonces en la cáscara queda pegado partes del excremento de la gallina. Las bacterias que viven ahí dentro de la gallina se pegan al huevito. Entonces cuando tú abres el huevito, la parte de huevo arrastra esas bacterias dentro de la clara. Entonces cuando tú preparas, porque no lo vas a cocinar, solamente pones en la licuadora y otras cosas más le agregas, ¿no? Aceite, ajo, no sé qué cosas más le agregan y el huevito, ¿ya? Entonces, como no lo has lavado, cae dentro, prendes la licuadora y ya está la mayonesa, pero ya no sabes que tiene salmonela, te consumes y te da salmonelosis. Entonces, lo que tiene que hacerse es, ¿cómo se llama? Lavar, cuando preparas así. Para el jugo, por ejemplo, haces un jugo de papaya y a uno le agregan huevito y no lo han lavado, salmonela, entonces tienes que lavar el huevito. En cambio, cuando tú lo sancochas sin haber lavado, a veces me interesa por qué. Porque cuando tú lo sancochas, el agua que hierve mata a la salmonela. O cuando rompes y fríes el huevo, el calor de la sartén mata la salmonela que pueda haber dentro del huevito. ¿Entiendes? Pero cuando haces mayonesa o haces jugo, tú no sancochas, no le das calor. Entonces está vivito. Y solamente lo licúas. Claro, la licúa nada más. Entonces, y esa salmonela ingresa y te da la diarrea y toda la cosa. Entonces, por eso cuando alguna mamá prepare su mayonesa casera en casa, porque a veces es mejor que comprar esos productos químicos, tenga el cuidado de lavar cada huevito que va a emplear. Jugo de papaya con su huevito encima, lava tu huevito, ¿entiendes? ¿Ya? Porque es la salmonelosis. Entonces, ahí dice, medio de contagio, los alimentos. ¿Ves? La tosferina es una enfermedad que tiene que ver con las vías respiratorias, el estornudo, ¿no? Uno estornuda y en el aire, ya es el medio de contagio. Entonces, la tosferina, la salmonelosis, la gonorrea, la neumonía, la faringitis de cólera y el carbunco, origen bacteriano, ¿ya? No confundir con otras enfermedades que son producidas por virus y otras por hongos y otras por protozoarios. Estas son producidas por bacterias. Y la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en la que atacan los pulmones, llegando a destrozar el tejido pulmonar de tal modo que uno tose y sangre. Tus pulmones, a pedazos de pulmones se puedes escupir cuando se llega a una etapa ya final de la tuberculosis. ¿Ya? Muchas personas han muerto. Príncipes y reyes, ¿ah? Príncipes. En esta enfermedad no hay diferencia. Ha habido reyes, príncipes que han muerto por la tuberculosis. ¿Ya? Hemos tenido un presidente que enfermó de tuberculosis. ¿Ya? Claro que tuvo suerte de sanar. Pero bueno, es una enfermedad también producida por bacterias. ¿Ya? Profesor, Sí, dime. Escucho. profesor, el huevo cuando tú lo sacas de hervir, tiene como una cascarita, pero blanca, una clara bien fina. Pegada al huevo. Claro, si tú lo arrastras. Sí. Es No es la cara, no es la clara, es otra. Sí, es una membrana piel, que envuelve, que está pegada al huevo. Sí. Sí. Esa protege al huevito. Lo que pasa es que el huevito es un futuro pollito, pues. El huevo en realidad debe llamarse óvulo, ¿ya? Porque ese tiene que ser inseminado o tiene que ser fertilizado por el espermatozoide del gallo, ¿ya? Pero como la gallina no ha tenido relaciones sexuales con el gallo, entonces no es fertilizado, es un óvulo nada más. Y eso nos comemos nosotros, ¿entiendes? Bien, continuemos, ¿ya? Entonces, de nuevo, Profesor, repasemos. en el mapa conceptual solamente puedo poner algunas enfermedades y no todas. Claro, pero me pones bacteria, ¿ya? Que es una bacteria, y ahí vas explicando lo que estamos hablando, ¿ya? Bien, continuemos.
Ya. Ahora veamos a las bacterias beneficiosas, ¿no? Algunas bacterias se encargan de dos cosas muy importantes. Uno, fijar el nitrógeno en el suelo. Dos, descomposición de cadáveres, sean plantas o animales. A ver, bacterias fijadoras de nitrógeno. Son seres pues, unicelulares que no se observan a simple vista, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, plantas y animales. Aquí está la planta, ahí están las raíces, ¿ya? El nitrógeno atmosférico, el nitrógeno, acá está su símbolo N sub 2, o sea, bajito de la 2, el nitrógeno, es captado por estas bacterias desnitrificantes que la transforman en nitrato. Este nitrato va a ser absorbido, ¿ya? Va a ser absorbido. A ver, quién apague su micrófono, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Apague su micrófono todos para que podamos escuchar. Bien. Entonces, esta bacteria atrapa el nitrógeno atmosférico que está en forma de gas, lo atrapa y lo pone al suelo, lo transforma en nitrato. El nitrógeno, mira el símbolo, ¿ah? Nitrógeno N2. La bacteria lo transforma en NO3, en un nitrato. Ese compuesto se llama nitrato. El nitrógeno, miren el cursor. Ese nitrógeno es transformado por la bacteria en nitrato, este otro compuesto. Y este compuesto es asimilado, absorbido por las raíces de las plantas y van a ser beneficiosas para las plantas. Y ellas se van a almacenar en sus alimentos. Este animalito, que se come a la planta, ya está ingresando dentro de su cuerpo nitrato. Cuando la planta y el animal se mueren, van a ser descompuestos por bacterias y hongos, ¿ya? Y luego van a ser transformados en amonio. En amonio, mira, que es otro compuesto. Mira, la fórmula química es otro compuesto, NH4, amonio. Este amonio va a ser nitrificado, es decir, por ahí unas bacterias que la van a transformar en nitrito, que es otro compuesto, el cual las bacterias nitrificantes van a transformarlo de nuevo en nitrato y de nuevo pasará a las raíces, de nuevo a la planta, de luego a los animales, y cuando la planta muera y el animal muera, ¿no? Se van a ser descompuestos, transformados en amonio, y luego de amonio a nitrito, y luego de nitrito a nitrato, y así el ciclo se va a ir cumpliendo. Es un ciclo, ¿ya? ¿Entiendes? ¿Ah? Repasemos de nuevo, Profesor, ¿ya? o sea, es como decir, es como Te escucho. la descomposición de los seres vivos, o sea, un animal se come a otro, pero así es con las plantas. O sea, Claro. O sea, tú te refieres a la cadena alimenticia, ¿no? La plantita sí, se come un a la conejo, el cadena conejo se lo come alimenticia. un zorro y el zorro se muere, Ajá. se descompone, pasa al suelo y así. Es un ciclo. Es el ciclo del nitrógeno se llama. Ajá. Un Y eso ciclo de sucede. vida. Ya, por eso que las bacterias son importantes también. Bacterias, enfermedades. No. No todas las bacterias producen enfermedades. Algunas son muy importantes. Si no hubieran estas, no habría proteínas en las plantas y tampoco en los animales. Entonces, ellas son muy importantes. Los hongos y las bacterias son muy importantes, son descomponedores, ¿ya? Le vuelvo a repasar, vuelvo a repetir. El nitrógeno, que aquí vemos el símbolo, ya que es el símbolo que está ahí, del nitrógeno, ya es N2, es atrapado por las bacterias del aire y convertido en nitrato. Este nitrato es asimilado, es absorbido por las raíces de las plantas, esas las colocan en sus frutos, el animal se come el fruto y cuando el animalito o la planta se muere, se descomponen gracias a las bacterias que transforman, ¿no?, a ese cuerpo en amonio, ¿ya? ¿Cómo se llama ese proceso de transformación del cadáver en amonio? Amonificación. Este amonio luego es transformado en nitrito por un proceso llamado nitrificación. ¿Entiendes? Mira, estoy explicando, ¿ah? ¿Qué es la amonificación? Ese proceso de transformación de los cadáveres en amonio. ¿Por quiénes? Por las bacterias y hongos. Ellos transforman esos cadáveres en amonio. Y las bacterias nitrificantes transforman a través de la nitrificación este amonio en nitrito. Y este nitrito se transforma por otras bacterias nitrificantes en nitrato. Y este nitrato es absorbido por las plantas y así, de nuevo se repite el ciclo. ¿Entendieron? Es sencillo, es fácil, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el nitrógeno, N2, se transforma en NO3, que es nitrato, ¿no? Por unas bacterias que fijan el nitrógeno del aire atmosférico al suelo,
lo transforman en nitrato y es absorbido por las plantas, y cuando la planta o los animales se mueren, las bacterias u hongos los descomponen y lo transforman en amonio en el suelo. Y este amonio, las bacterias de nuevo van a transformar el amonio en nitrito y luego el nitrito a nitrato. Y así se repite el ciclo. ¿Ya? Bien. Ahora, hay plantas que son muy especiales, tienen más bacterias nitrificantes. ¿Ya? Eso, bueno, después les voy a explicar, en otra ocasión. Entonces, ese es el ciclo. ¿Ya? Pues por eso es importante. Ahora, no solamente están ahí, hay otras bacterias muy importantes. A ver. Aquí, en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahí están en nuestro cuerpo estas bacterias que vamos a observar. Hay dos tipos de bacterias. Las bifidobacterias, ya, bifidobacterias y las lactobacilos. Las bifidobacterias se encuentran en el intestino, ayudan a que el organismo absorba los nutrientes, protegen frente a diarreas y colitis ulcerosas y estimulan el sistema inmunológico. Y además algunas producen vitaminas, no recuerdo qué vitaminas, hay vitaminas que se producen ahí esas bacterias, ¿ya? Los lactobacilos, lacto viene de lácteo, leche, ¿no? Esas que viven en yogur, ¿no? También están aquí dentro de nuestros intestinos. Se reparten entre el sistema digestivo, urinario y genital incluso, ¿ya? Ayudan a regenerar la flora intestinal. Previenen infecciones relacionadas con el colon, el estómago y el tracto urinario, ¿ya? En general, las bacterias que viven en nuestros intestinos producen gases, ¿ya? Aquí no dice eso, pero producen gases. Y esos gases ayudan a que nosotros podamos expulsar las heces de nuestro cuerpo. Si no hubieran esas bacterias, los desechos podrían quedarse atorados en el intestino y producirnos malestares o daños, ¿ya? Bien. Continuemos. Bueno, eso sería todo entonces, me parece. ¿Ya? Eso sería, chicos, todos. Gracias por su atención. ¿Ya? Bien. Profesor, Sí, dime. solamente se puede entregar el mapa conceptual de la tarea hasta las 9.